Arratsaldeon guztioi. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy martes, día 12 de marzo. Habiendo quórum suficiente, comenzamos con el primer punto del orden del día. Participación del Ayuntamiento de la Sarteoria en la constitución de la Mancomunidad para el Desarrollo Local, Económico y Social de la comarca de Becerri-Burruntza. Han recibido ustedes la formación en la Comisión de Socioeconomía correspondiente. ¿Quiere alguna formación política intervenir en el debate? Pues pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues con 16 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, quedaría aprobada la participación del Ayuntamiento de la Sarteoria en la constitución de la Mancomunidad para el Desarrollo Local, Económico y Social de la comarca de Becerri-Burruntza. Pasaríamos al segundo punto. ¿Alguna formación política quiere intervenir a hacer explicación de voto? Señor Barrio, portavoz de EH Bildu. Bai, eskerrik asko Alketa jauna, oso labur esan gabe doa, gure baiezko botoa guztiz sinestuta dagoela, aurreko legislaturan lan honetan ibili ginen, gobernuan denean, eta babesten dugu goitik bera. Badago kontutxo bat, berez ez dela garrantzitsua, baina pena badela, ez? Aurrekoan komentatu genuen moduan, badago eskaera bat, edo egon da eskaera bat Usurbilgo udaletik, proposamenean bigarren puntu bat sartzeko, zehazki puntu horrek esaten duena da, udal honek lehen fasean sartu ezingo duten eskualdeko udalak zertatzeko konpromisoa hartzen du, sortuko den mankomunitatearekin sinatutako lankidetza hitzarmen batean bitartez, eta bigarren fase batean sartu ahal izateko bidea irekia utziz. Usurbilgo udala da, plan finanziero batean dago, eta, hasieran ezin izango du parte hartu, ez? Orduan, klausula horren bidez, egiten dena da, bakarrik, adostuta edo, airean dagoena, eta udalerri guztiek ikusten dutena, nolabait paperean jartzea. Hori eskatu dute, hori jartzeak edo puntu hori jartzeak ez inongo kalterik egingo, eta pena iruditzen zaigu beraien eskaera hori ez agertzea, besterik gabe. Muchas gracias, señor Barrio, por aclaración, como yo también le expliqué el motivo. La petición que hizo el Ayuntamiento de Usurbil de incorporación de ese segundo punto fue una vez pasada ya la Comisión de Socioeconomía correspondiente en el Ayuntamiento de la Sarteoria, así como otros ayuntamientos ya habían aprobado el dictamen correspondiente sin esa incorporación. En este momento, el procedimiento para la constitución de la Mancomunidad de Becerri-Burruntza lo que marca es que el posicionamiento que tienen que hacer ahora los ayuntamientos es posicionarme si están de acuerdo en crear la agencia. Nada más. Y nombrar a un representante que sea esa comisión gestora de 6 personas, la que encomiende, la que haga el encargo de la elaboración de los estatutos de la Agencia de Desarrollo. Esos estatutos serán los que tengan que pasar posteriormente por todos los ayuntamientos otra vez, por este pleno también, para su aprobación. De todas maneras, en esos estatutos ya está recogido, porque ya están elaborados y acordados con diferentes formaciones políticas y por los diferentes ayuntamientos, recogiendo las diferentes sensibilidades y también teniendo el visto bueno principalmente de los interventores y secretarios de cada uno de los ayuntamientos, que es lo primordial. En esos estatutos lo que se recoge es que la comarca de Becerri-Burruntza-Aldea se compone por 6 ayuntamientos, en este caso Andoain, Astigarraga, Urnieta, Usurbil, Hernani y la Sarteoria, pero que en estos momentos, por la situación, como usted ha dicho, económica por el cual está pasando el Ayuntamiento de Usurbil en una situación de plan económico-financiero, los únicos 5 que van a componer van a ser el resto. Pero se establece la vía de la disposición transitoria primera, en la cual se recoge la forma por la cual Usurbil no se queda fuera, porque habrá un convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo Comarcal y el Ayuntamiento de Usurbil, hasta que el Ayuntamiento de Usurbil salga del plan económico financiero y pueda entrar en la agencia.
El problema que genera ese párrafo es, en realidad, una situación de desconfianza frente al resto de los ayuntamientos. Parece como el resto de los 5 ayuntamientos no estemos por la labor de que Usurbil entre. Y en todo momento la agencia tiene que ser de los 6 ayuntamientos sin ningún tipo de excepción. Por ejemplo, en el acuerdo que hemos adoptado no hay ningún párrafo que diga que el Ayuntamiento de Usurbil se compromete a que en el momento en que salga del plan económico financiero va a incorporarse a la agencia. Podría darse, por ejemplo, que una vez que pasen los 3 años del plan económico financiero, la Agencia de Desarrollo Comarcal sea un desastre, esté en quiebra, tenga deudas y el Ayuntamiento de Usurbil diga, mira, ahora no me interesa entrar. Que no va a pasar, estoy totalmente convencido que no va a pasar. Pero el resto de los 5 ayuntamientos confiamos en que, pasado el plan económico financiero, Usurbil va a entrar. Por lo tanto, esto es un trabajo de confianza mutua de los 5 ayuntamientos con Usurbil y Usurbil con el resto de los 5 ayuntamientos. Y vuelvo a decir, todos estos compromisos, como el que ha pedido que se incorpore el Ayuntamiento de Usurbil, están ya recogidos en el borrador de los estatutos, que será el que se traiga a los diferentes plenos para su aprobación. Y no hay voluntad de ningún ayuntamiento de que Usurbil no llegue a formar parte de la agencia. Volvemos a decir, la comarca se compone por los 6 ayuntamientos y los 6 ayuntamientos tenemos que estar. Desgraciadamente, la situación económica que pasa el Ayuntamiento de Usurbil es el que le impide, pero es una decisión suya personal. ¿Otra vez? ¿Me está pasando otra vez? Yo pensaba, digo, ¿qué está pasando? Bueno, a lo dicho, ya se me ha ido el hilo. Vale, pasamos a... Qué forma de cortarme, decían ustedes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la aprobación de las tarifas MUGI de abril de 2019 a abril de 2020. Se han aprobado las tarifas en la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa y corresponde pasar a los ayuntamientos que la componemos su aprobación. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de intervención en el debate? Paso entonces a dar lectura de la Comisión de Obras y Servicios, que dice así: esta comisión, con el resultado de la votación de 11 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV, 2 de EH Bildu y 3 abstenciones de Aldu, Lasarte y Apuede, de los corporativos asistentes, proponen al Pleno la adopción del acuerdo de la aprobación de las tarifas MUGI para el periodo de abril 2019 a abril 2020, que a continuación se detallan. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Pues con 16 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, quedan aprobadas las tarifas de la MUGI de abril 2019 a abril 2020, que afectarán al autobús Mantangorri de la Sarteoria. ¿Alguna formación quiere hacer una explicación? Pues pasaríamos al tercer punto del orden del día, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a la carretera Hipódromo e Ikastola-Landaberri. Como les han hecho llegar, hay una enmienda transaccional firmada por EH Bildu, que es el proponente, y el Partido Socialista, que voy a dar lectura. Son muchas las y los lasartoretarras para quienes la carretera que une el puente del Hipódromo con la zona de Landaberri-Bugatti es una de las vías más utilizadas en su día a día. Un colectivo importante lo constituyen aquellas personas que en una práctica saludable del ocio son los paseantes que transitan por ella. Pero por la frecuencia y el número de afectados, el colectivo más importante es el de las alumnas y alumnos que acuden a Landaberri. Autobuses llenos de niñas y niños deben de realizar 4 veces al día su recorrido por la estrecha carretera que transcurre por la trasera del hipódromo, realizando en total 31 trayectos. Los peligros y problemas que ello genera son evidentes para cualquiera. Sin embargo, los problemas y peligros para los autobuses no concluyen con la llegada a la entrada de la Ikastola. La subida asistente, una vez traspasada la entrada, no es mejor. Autobuses y coches deben de realizar diariamente peligrosos malabarismos en las entradas y salidas. No solo eso, en varios tramos de la subida son visibles numerosas grietas en la calzada, anuncio de posibles desprendimientos de tierra. Los problemas para los niños y niñas de Landaberri se ven agravados por otra carencia de la Ikastola, la ausencia de comedor escolar. Esta falta de comedor escolar hace más necesarios los continuos desplazamientos en autobús, con lo que ello conlleva en la relación a los problemas y peligros que acabamos de señalar, por una parte, y el cansancio y pérdida de tiempo con la necesidad de desplazamientos que supone para los niños y niñas.
Considerando todo lo anterior, los grupos municipales EH Bildu y Partido Socialista de la Sarte Oria propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. 1. El Ayuntamiento de la Sarte Oria solicita al Ayuntamiento de Donosti San Sebastián la redacción del proyecto y posterior licitación de las obras del vial y bidegorri que el Plan Territorial Parcial de Donostialdea recoge en la parte trasera del hipódromo de San Sebastián, con el fin de solucionar los problemas de inseguridad vial generados en dicha zona, con los peatones que por ella pasean, así como con el autobús que acude varias veces al día a la Ikastola Landaberri. 2. El Ayuntamiento de la Sarte Oria se compromete a ejecutar las obras necesarias para que el vial de acceso a la Ikastola Landaberri sea un vial seguro para su uso por el autobús escolar. 3. El Ayuntamiento de la Sarte Oria solicita a la Delegación de Educación de Guipúzcoa la redacción del proyecto y posterior licitación de las obras para la ubicación de un comedor escolar en la propia Ikastola Landaberri. Y 4. El Ayuntamiento de la Sarte Oria pondrá en conocimiento la adopción del presente acuerdo al Ayuntamiento de Donosti San Sebastián, a la Delegación de Educación de Guipúzcoa, así como a la Ikastola de Landaberri. ¿Algún grupo proponente quiere intervenir? Pasaríamos entonces al debate. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? El señor Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, debatia baino, nik uste argitzeko hartzen dutela hitza. Bueno, ikusi dugu zuen emendakinea, ikusi dugu transakzionala, hau egia esan EAJak lehengo legealdin ere eskatzen zuen kontua zen, eta bueno, guk mozioa baino gehiago guraso elkarteakin egon du gea, izan ditugu 4 bat bilera, eta zuzenian guk alderdi bezala Jaurlaritzarekin hitz egin dugu, delegaritzarekin hitz egin dugu, GEMarekin egon du ginean, eta uste dut GEMak ja pertsona bat bidali dutela Landaberriko ikastolara begiratzea, nun egin daiteken jangela, eta hori, pixkat hori, eta hortaz aparte ere, komentatu genion delegaritzari bidearen egoera txarra zala, orain gutxi autobus bat zintzilik gelditu zen, hori, eta, bueno, iruditzen zaigu oso arriskutsua dela. Jaurlaritzaz aparte ere, guk egin dugu, Donostiko udalarekin hitz egin dugu, eta egia esan, enekok esan diguna da, beraien prioritateetan sartuko dutela, eta begiratzen ari direla. Ez dela bide bat beste bide asko bezain erresa dana konpontzekoa, baina, bueno, bertan daudela. Eta bai gero, igoerari dagokionez, udalaren partea dena, obra dena, nik memoria nahiko kaskarra izaten dut, baina iruditzen zait, izan gendula zerbitzutako batzorden batean honi buruz hitz egin gendula. Ez dakit ni dauket horrela memoria pez izaten dut askotan, baina hori etorri zait burura. Eta besteik gabe, gauza bat esan nahi nuke, mozioaz aparte, iruditzen zait, zerbitzu bezala, ez dakit asko ibiltzen zaten Landaberri inguruan, nahi tokatze zait egunero 10 aldiz pasatzea, eta aldapan, sasila eta otia betia do. Ez dakit, suposatzen da, hori udal zerbitzu bezala, moztu genezakela, eta ez daukala kostorik, besteik gabe. Muchas gracias, señor Antxordoki. Todos los esfuerzos que se hagan por todas las formaciones para alcanzar el objetivo común, bien, son pocos, te quiero decir, es positivo y agradecerles. Por parte de este Gobierno también se han mantenido reuniones con la delegada para hablar no solo del comedor, sino también con el Ayuntamiento de San Sebastián para demandar, por ejemplo, la parada que tanto la AMPA del centro está reclamando en el puente del hipódromo, porque los niños están esperando ahí el autobús y cuando llueve pues están mojándose sin poderse tapar. Y por lo tanto hemos hablado también con el departamento correspondiente del Ayuntamiento de San Sebastián para ello. El vial concreto no es un vial simplemente el que está planteado, por eso la nueva redacción, y así se lo explicamos al señor Barrio. Nosotros planteamos, cuando la aprobación del Plan Territorial Parcial de Donostialdea, presentamos una enmienda para que ese vial no fuera simplemente vial de coche, sino también tuviera un bidegorri, porque diéramos la facilidad a familias que pudieran llevar a sus niños en bici. Igual que el vial que nos une con Zubieta es un vial de dos anchuras, de doble circulación, más un paseo,
y un Bidegorri tuvieran el mismo desarrollo. Ese vial está así planteado en el PTP de Donostialdea, por eso el objetivo de la moción era aprobar no que se arregle el vial, sino que se desarrolle como está recogido en el PTP de Donostialdea. La cuesta de subida al Ikastola Landaberri es algo que también hablamos cuando tuvimos una reunión con la dirección del centro y con la AMPA, siendo el compromiso por parte de este ayuntamiento el poderlo arreglar. Ya ha pasado el Departamento de Servicios para ver que lo que hay que hacer es un talud para que no haya un desprendimiento de tierra, que es lo que puede generar que al final pueda ceder y lo que se hará es sacar la licitación para hacer la obra correspondiente. Por lo tanto, yo creo que es la ubicación del centro en un lugar tan alejado de lo que es el municipio, lo que hace es dificultar las cosas, porque al final afecta a muchas instituciones, al Ayuntamiento de la Sarteoria, al Ayuntamiento de San Sebastián y a la propia Delegación de Educación. Pero yo creo que, bueno, pues si todos los grupos políticos, allí donde podemos, lo solicitamos, pues podremos hacer más fuerzas para que esas instituciones lo lleven a cabo. Y esperamos que sea una realidad en breve tiempo. Pasamos a votación, que no hemos votado. ¿Votos a favor de la moción transaccional? Pues con 16 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, queda aprobada la moción presentada por EH Bildu y el Partido Socialista. Y pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir? Señora Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, lehengo hilabetean ekarri gendun mozio bat, zala TST-ren eraikinari buruzkoa ez botatzeko, edo, bueno, behintzat, baimen hori atzera botatzeko. Orain etorri da, Jaurlaritzatikan eskaera gelditu dailea. Derrumbea botatzea gelditzea eskatzen du, dokumentazio bat falta dutelako. Dokumentazioa, bai, medioambientala da, hori badakit. Ez dakit, iruditzen zait, lehengo hilabetean aukera galdu gendula, eta iruditzen zait, geizkiten nahi gehala, eta ia replanteatzeik badaukan udal honek, eraikin hau botatzez ustea. Alegia atzera botatzea. Badakit kontatuko diazuna, medioambienteko ez daukala zer ikusi berri gurekin, hori denare nik ere galdetu dut. Baina nahiko nuke replanteatze hori, besteik gabe. Mi esker Anchordoki jauna, Nahia hau da, zurea da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Queríamos consultarle a ver si podía dar una explicación más detallada sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la sentencia 561/2018, sobre la expropiación forzosa de los terrenos de Cascarro. Había un periodo de tiempo para interponer un recurso y nos gustaría saber cuál es la situación actual, cómo se ha llegado a esta situación, los costes que está generando al ayuntamiento este proceso y qué podemos esperar o cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que el ayuntamiento pues tenga que hacer frente al pago que aquí se detalla que podría superar los 5 millones de euros. Gracias. Muchas gracias, señor Nahia. Barrio jauna, zurea da hitza. Mi esker, jauna. Nik nire aldetik pare bat galdera edo planteatuko ditut, eta, gero leirek beste bat. Lehenengoan, azaroko plenoan akordio bat hartu zen, pleno honetan, udal batzar honetan, Promociones Lanondo eta Construcciones Marizkurrena artean sinatutako hitzarmenaren aldaketari dagokionez. Aldaketa horren arabera, udalak permuta moduan jaso dituen etxebizitzen azalera handiago da, eta udalak 76.000 euroko konpensazioa ordendu behar zuen, hori, konsultoriari. Eta akordio edo onarpen hori hemen pleno honetan hartu duzena, behin betikotzat izango litzateke, behintzat, hala planteatu zen, ez?
Erabaki honen aurrean, abenduaren 28an edo 28ko datarekin, EH Bildutik elegite bat aurkeztu genuen, hemen daukaguna. Gure ustez, hitzarmen baten aldaketa denez, eta, behintzat, plenoko deialdian ala plantatzen zen, behin betiko onarpena, baino lehen, jendearen aurrean jarri beharko litzatekeela, hau da, esposizio publiko beharko litzateke. Horren aurrean, edo esposizio publiko horretan, alegazioak aurkeztu ahal izateko. Horregatik, plenoko akordio hori bertan bera ustea eskatzen genuen, elegitean. Eta berriro prozedura administratibo hori hasiera emateko. Orduan bai, esposizio publiko eginda, alegazioak aurkeztu ahal izateko. 2 hilabete eta erdi pasa dira, aurkezpena lehen esan dudan moduan, hori abenduaren 28an egin genuen, sartu genuen erregistrotik, eta ez dugu erantzunik jaso. Galdera da, noiz jasoko dugu. Anbolategiko eremu horretan, bere garaian egindako permuta, berez, guztez kaltegarria gertatu zen udalarentzat, eta ezaigu bidezko iruditzen jarraitutako prozedura. Lasarterako EH Bildun, aukera moduan, baloratzen ari gara epetegietara jotzea, baina pausu hori eman alizateko aurkeztutako elegiteari emandako erantzuna jaso beharko genuke. Horregatik, galdera da hori ez, noiz jasoko dugu. Eta nire aldetik bigarren kontu bat edo bigarren galdera bat. Prentsaren bidez eta, gurasozen eskutik, gurasoz, erraustegiren inguruan sortutako guraso elkartearen eskutik, ezagutu izan dugu hainbat adituk, Zubietako erraustegiari emandako ingurumeneko bemenari buruz egin duten azterketa edo egin duten hausnarketa. Azterketa horretan esaten da, adibidez, badaudela frogatutako toksikotasuna duten 12 sustantzia zeinentzat emandako baimenean ez da mugarik jarri. Eta, okerrago dena, kontrolatuko ez direnak. Izan ere, nahiz eta haien isurketen kontrola derrigorrezkoa izan, emandako baimenean ez dituzte sartu. Eta gauza bera, gertatzen da, titanio dioksidoarekin adibidez. Hau da, sustantzia horiek atmosferara joango dira libre eta inungo kontrolik gabe. Eta hori bakarrik, egingo diren kontrolak, kontrol osoenak esan nahi dugu, hau da, sustantzia gehien ez denak, baina esan dugun moduan, baina sustantzia gehien aztertzen ditunak isurketen jatorrian egiten da. Azterketa osoena egiten dena da jatorrian egiten dena, hau da, tximinietan. Eta azterketa horiek ez dira jarraiak izango, puntualak baizik. Jarraiak izango dira, bai hor tximistarretan jarritako estazio txiki horretan. Baina hori, azterketa potentenak edo indartsuenak edo hori, horiek jatorrian egiten direnak eta horiek puntualak izango dira. Horrek trampa egiteko irekita uzten ditun zerrikitu guztiekin, ze klaro. Aukera dago izu, hilabete horretik izu, datorren hilabetean azterketa egingo dugu. Orduan, bale. Egiteko modu honen ondorioak herritarrek ordainduko dituzte. Bibiziak, ondorio genetikoak eta bar. Hau, kezkagarria da herritarrentzat, baita, PSOE eta PNV-ren boto emaientzat, eta kezkagarria beharko litzateke udal gobernuarentzat. Orduan, galdera litzateke, informe hauen aurrean, ze informazio dauka udalak, zer egingo du, edo zer egiteko asmo du udal gobernuak, zer neurriak eskatu ditu, izuritako mota guztietako sustantziak, ingurumeneko baimenen jasotakoak eta ez jasotakoak, baina kaltegarriak direnak modu jarraian kontrolatuak izateko, azterketa horietan, besteak beste esaten da, legeak jartzen ditun edo markatzen ditun aztertu beharreko sustantziak, protokolo zahar batzuk jarraitzen dituzte, eta ez daudela eguneratua, orduan gaur egun, ondorio ezagunak diren, ondorio txarrak dituzten sustantzien balorazioa edo azterketa, ez da protokolo horietan sartzen, eta ondorioz ere, emandako ingurumeneko baimenaren barruan ez daude kontutan hartuta, baina hala ere, sustantzia horiek bota egiten dira. Orduan, egoera horren aurrean, hori, galdera hori, udalak zer egin du, zer galdetu du, ez dakit, jatxekaren aurrean informeak eskatu ditu, kontratuetan zer esaten den galdetu da berro, hori, zer esaten denari buruz, hori galdera, nire aldetik. Eta? Baita, bestetik ere, nahi genuen gaur hemen konpartitu hausnarketa bat
hausnarketa bat, gu, kritikoak, oso kritikoa gehalako martxoak 8 begira udal gobernuanek eraman duen bideakin. Guretzako martxoan 8 eragile nagusia mugimendu feminista da. Gure herrian zehazki, gure herriko martxoak 8ko asamblea eta emakume hogea. Eta horrela izan da, udal gobernuak aurrera eramandako bidea, ez zaigu ez egokia iruditzen eta zenbait kasuntan ere inkoherentea iruditzen zaigu ere. Eta zein dian arrazoiak? Bueno, pues bat, bide ez egokiaren arrazoi bat gure ustez da, udaletxe honetan gaude emakume zinegotziak. Eta bueno, gurekin kontaktua ez da egon. Hau da gutxien axola zaiguna egia esan. Ez guretzako mugimendu feminista gure herrian zehazki martxoak 8ko asamblea da delako eragile nagusia. Eta gurekin emakume zinegotziekin harreman hori izatea baino askoz garrantzitsua iruditzen zaigulako herriko martxoak 8ko asanblearekin mugimendu feministarekin harreman zuzena izatea guk hautetxiok ere eta hori ere ez da eman. Guk siglari gabeko egun bat, eta guretzako siglari gabeko egun bada, martxoak 8 eta elkarturik beharko genuke izan. Beste arrazoi bat, guretzako udal gobernuaren bidea ez koherentea izatearena, da guretzako koherentzia falta nabaria dago, gure ustez bozeramaile batzordean onartu zenuten testuarekin eta aurrera eramakondako ekintzekin. Hau da, hitz politza asko eta ekintza gutxi gure ustetan behintzat. Eta guk, mugimendu feministak bezalaxe ez ditugu hitzak nahi, guk ekintzak nahi ditugu. Mozioko testua eta ekintzetan gure ustez inkoherentzia dagoela diogu arrazoi desberdinagatik. Lehenengoa, gure ustez emakume hogea, eta badaukagu horretarako nahikoa gaitasun eta gehiago ere, gugea besteak beste, martxoak 8 begira testuak planteatu eta horiek onartu eta bar egin behar ditugunak. Baina ez, gure ustez ez udal testuan, ez udaleko erabakigunean ez gara eragile nagusiak izan. Erabakigunea bozeramaile batzorde izan da, eta oso ondo dakizuen bezala gune hori gune maskulino bada. Guk nahi izan bagenu emakumeok egon alginatekela bertan igual esango diguzue. Baina, bueno, hori gure ustez zuriketa bada, oso ondo dakizuen bezala gune hori berez maskulinoa dalako. Hori gaur egun oraindik horrela izatearen arrazoi sakonekoa badaude, baina gaur ez gea ez naiz ikamika horietan sartuko. Aurreko urtean, propioki emakume hautetxiok eragile nagusia ginen gunerik etzegola ikusirik, eta guretzako martxoaren 8 siglari gabeko eguna delako, hori dena ikusita, emakume zinegotziok sortu genuen gu guztiok batu gintuen gunea. Gu guztiok batera testua proposatu genuena, eta gu guztiok batera elkarlana sortu genuena. Gune hori sortu zen, eta ez dut jarraian esango dedana medalita jartzeako esango, datu objektiboa bakarrik bezala. Emakume zinegotzion gune hori sortzeko lehen pausua eman genuenak, EH Bilduko emakumeak izan ginen. Gobernuan ez egon arren, siglari gabe, gai honen inguruan emakumeok elkartzea garrantzitsua iruditzen zitzaigulako. Beraz aurten, erreza zenuten gobernuan zaudeten emakumeak gune horri berriro ere ustea, baina ez. Nahiago izan duzue, zuek soilik nahi izan duzutena egitea. Gure ustez, tristea, baina hala izan nahi dezue, hola nahi izan dezue, eta bueno, horretan ere ikusten da egiteko moduak bereizten gaituztela. Bigarren arrazoi bat, gure ustez adierazpen instituzionalean esaten danarekin eta aurrera emandako ekintzekin inkoherentzia dagona. Bozeramaile batzorde horretan, onartu zen duten testu horretan, bukaeran esaten da. Azkenik, herritarrak deitzen ditu emakumeen nazioarteko egunagatik mugimendu feministak martxoaren 8 deitutako mobilizazioetan eta ekitaldi desberdinetan aktiboki parte hartzera. Hori esaten da. Bueno, pues, soberan dauden hitz politak, nire gure ustez, ekintzak ikusita. Ez altzen ekiten, mugimendu feministak eguardiko 12 eta 7 eginak zitula deialdiak. Ez jakin arren, mugimendu feministarekin, zehazki martxoak 8ko asanblearekin zuzeneko harreman minimo bat izan ez gero, hori jakiteko aukera bat zegoen, nahi izan ez gero noski. Beraz, non dago koherentzia? Udalak, testu batean, mugimendu feministak deitutako deialdietan parte hartzera gonbidatu, eta gero, udalak, 12 konzentrazio baten deialdia egitean. Ez dute inongo koherentziarik, hitzek
eta aurrera eramandako ekintzek kasu honetan ere gure ustez. Mugimendu feministaren deialdia zapaldu nahi izan zelako berriro. Naiz eta etzan lortu, ze ikusi besterik ez dago, martxoak 8an, martxoak 8ko asanbladak antolatu eta Euskal Herri osoan ere mugimendu feministak aurrera eramandako ekimenek ze arrakasta, ze parte hartze izan duten da ze anitzak izan dian. Eta aurreko esaldian berriro hitza erabilidet, aurreko urtean berdina pasatzalako. Emakumezen egotzi guztiok batu ginen bilera batean, guk EH Bilduko emakumeok, konpartitu genuen zuekin bileran, diskretuki, ez publiko eginda, ez, hitzeiten lasai. Mugimendu feministak egindako deialdi nagusira joateko, ez zuela aukera ematen udalak deitutako konzentrazio orduak. Beraz, udalak egindako deialdiaren ordutegia aldatzea eskatu genuen, aurreko urtean. Eta orduan, esan zen duten ezetz, ez, dagoenako kartelak, deialdiak eta dena egina zegola, eta, hori ezin zala aldatu. Guretzako posible zen, baina, horlatxe gelditu zen, eta listo. Baina, orduan esan zen, urrengo urteare begira, hau da, 2019 begira, hori konpontzea ondo legokela. Ez, eta ikusten dugu berriro ere aurreko urteko hitzaiek, hitz polit utxak ziala. Ze berriro ere aurten, mugimendu feministak deitutako ordutegi berdinean udalaren deialdia eginda. Hirugarren arrazoi bat, edo egunerokoan, edo urtebete pasatutan neurtu ahal izango dana. Hau oraindikan ez da neurgarria. Bozeramaile batzordeak onartutako testu horretan beste 3 puntu onartu zen dituzten. Berdintasun erreala eta eraginkorra bermatuko duten politika publikoak burutzeko konpromezua, udalak konpromezu hartzen du zaintza lanak bere politika publikoen erdigunean jartzeko, eta udalak mugimendu feministak deitutako greba dela eta ardura hartzen du udaleko emakumezko hautetsi eta langilei greba egin ahal izateko erreztasunak emateko. Orduan hor, lehenengo puntua, hitz politetatik haratago, zein neurri zehatz hartuko dira guzti hori aurrera eramateko? Nola egingo da lanketa hori? Hemendik urte batera, edo egunerokoan, baloratu ahal izango da benetan, hitzetatik ekintzetara, hartutako konpromezu horiek bete ote diren edo ez. Esan bezala, hemendik urte betera edo egunerokoan neurtu ahal izango da hori. Baina gure ustez, bastante zaila izango da konpromezu hori guztia betetzea. Ikusiko da. Konpromezu haue burutzeko, neurri zehatzak zein bidetatik planteatuko ditu udalak, zein departamentutatik, emakume etxetik soilik. Gure ustez ez da nahikoa. Ez da nahikoa inondik inora. Konpromezu horiek burutzeko berdintasun teknikari 1, 2, 3 edo behar dian guztiak beharrezkoa dira. Baina udal gobernu honek, 4 urte hauetan ez duzuen nahi izan berdintasun teknikari bat bakarrik ere kontratatu. Esango diguzue agian, badagoela perfil hori emakumeen etxean. Baina benetan nahikoa ikusten dezute, guk ez. Udalaren errepetean, langileen erlazioan, badaude udal langile teknikariak hainbat arlotan. Diruzainak, idazkariak, euskerako teknikaria, sozioekonomikakoa eta bar, eta bar. Baina berdintasun teknikaririk ez dago. Ez alda beharrezkoa eta derrigorrezkoa ere udalean berdintasun teknikari bat edo behar diren guztiak egotea, guretzako dudigabe bai, horretan ere desberdintzen gera. Bigarren puntu bat. Bozeramaile batzordeak onartutako testu horretan ere, hautetsi eta emakume langileoi erraztasunak emango zitzaizkiela greba feministarekin bat egin eta kalean egoteko esaten da. Oso ondo. Ekintzei begiratuta, zein neurri zehatz hartu zen ituzten hitzez, erraztasunak esaten dena ekintzetan burutzeko, greba egiteagatik ez emakumen aurkako neurririk hartzea agian, hori izan da ekintza edo zein. Guk ez dakigu, zein edo zeintzuk izan diran neurri zehatz horiek. Zuek esango diguzue zein ekintza izan dian hori bermatu dutenak. EH Bilduko bi hautetxe emakumeok ez dugu inongo erraztasun berezirik izan martxoak 8ari begira. Inorrek ez digu galdetu ere, ea zein erraztasun behar genitun. Onartutako hitz horiek benetazkoak izan ote diren, edo ez jakiteko, ez da urtebete edo egun bat itxoin behar, hori gaur bertan neurtu daiteke. Greba eskubide bada, punto. Guk horixe egin dugu. Gure greba eskubidea aurrera eraman, inorren baimeni behar gabe.
Greba bat, hola, orokorrean burutzeko soilik, ez dira erraztasuna behar. Greba eskubide bada. Gure ustez, emakumeon greba honetan, erraztasunak ematea beste gauz bada. Gure irakurketa mugimendu feministarekin bat dator. Eta egun horretan emakume greban kalean egoteko erraztasunak emateak ere, ekintzak ekartzen ditu bere gain. Eta horren adibide bat izan daiteke, adibidez gehienetan, emakumeon ardura bilakatzen diren zaintza lanak, egun horretan gizonek zuen gain hartzea. Erraztasun horiek, ekintza bilakatzeko adibide eta modu asko daude. Guk adibide bat bakarrik jarriko dugu hausnarketarako bakarrik. Ez alitzateke egokia izango, udaletxe honetako alkate eta gizon hautetxiek adibidez, egun horretan zuen atxikipena eta testuan idatziz jasotzen den erraztasun hori zaintza lanak aurrera eramanez, zaintza guneak antolatuz adibidez aurrera ematea, edo langile eta hautetxioi galdetzea, zer behar genuen erraztebide hori aurrera emateko adibidez. Gure ustez, modu horietan, edo beste batzuetan, edo beste modu batzuetan, ekarpen asko zaundiagoa egin aldiozue mugimendu eta aldarrikapen feministari, egun horretan, konzentrazioetan lehen lerroan egon, edo argazkiarekin ateratzearekin, edo hitz polititxak onartzearekin baino. Hori zuentzako hausnarketa bat, ez bezala utziko dut. Baina, era berean, lotuko dut ere gaurkoan, hemen zuekin, udaletxe honetako zenbait hautetxi gizonekin konpartitu nahi dugun hausnarketarekin. Eta hausnarketa da, ezin alduzue, ezin duzue egun bakar batez ere, errepiketzen dut, egun bakar batez ere, lehen lerroan emakumeok egotea onartu. Benetan egun horretan ere, zuek argazkiaren eta konzentrazioaren lehen lerroan egon behar dezuela uste dezue. Benetan ekarpen handi bat egiten diguzuela horrekin uste dezue. Aurretak izan bezala, beste modu askotara egin zen ezaketen ekarpena egun horretan, gure ustez, baina ez. Ostiraleko udalak antolatutako konzentrazioan, pankarta emakumeok hartu genuen bai, baina onduan, argazkian zuen buruak ere egon behar eta nahi horrek bultzatuta, edo zuek ere egun horretan lehen lerroan egotearen garrantzia sinistuta, edo zuriketak biltzatuta, ez dakit, baina hortxe zineten ere zenbait hautetxi gizon konzentrazioaren erdi-erdian, bigarren filan. Aurreko filako emakumeoi pega-pega eginda. Ezin zuen buruak atzean ikusi. EH Bilduko bi hautetxi emakumeoi ez zaigu gustatzen, eta onartezina irutu ditzaigun hau. Eta barroak eskatzen zigun, udalak deitutako konzentrazio horretan, horrelako bandintzetan, baina esan ditudanak eta lehenago esan ditudan guztiak barne, guri barneak eskatzen zigun, udalak deitutako konzentrazioan ez egotea. Baina, horren gainetik, guretzako siglari gabeko eguna dalako hori, konzentrazio horretara ere, hurbilduko ziren emakumeekin ere, kalean ondoan ere egona izan genuen. Eta horregatik egon ginen, bertan, herriko hainbat emakumerekin batera. Baina gure toki nagusia, egun guztian zehar, milaka emakumerena bezala, mugimendu feministak eta zehazki gure herrian martxoak 8ko asanbladak egindako deialdietan zegoen. Eta hortxe egon ginen, egun osoz ere. Baita aurreko egun eta asteetan ere, eta etorkizunean ere hortxe egongo gea. Eta bide batez, bukatzeko eskertu eta zoriondu nahi ditugu mugimendu feminista, zehazki gure herriko martxoak 8ko asanblada eta gure herriko emakume guztiak. Zehazki ere atxobakarren borrokan dauden emakumeak, pentsio duinen alde borrokan daudenak, denei eskerrak eta zorionak eguneroko borrokagatik. Eta zehazki martxoaren 8irako, udaletxetik ez bezala, martxoak 8ko asanbladak, martxoak 8ko asanbladak koordinatuta, herri honetako eragile, elkarte eta emakume anitzek, elkarrekin egindako bide eredugarria aurrera eramana izanagatikan ere zorionak. Eredugarri zarete. Gora borroka feminista. Muchas gracias, señora Ericei. Voy a empezar con el señor Anchordoki en relación a su intervención con la solicitud que URA ha realizado de la paralización.
URA lo que nos ha indicado es que los promotores, los propietarios del terreno, lo que tienen que hacer antes de derribar el pabellón es solicitar los permisos a ellos, ya que la proximidad con el río lo que obliga es que no solo tienen que pedir la autorización al Ayuntamiento de la Sarteoria por ser un término municipal, estar una obra en un término municipal como la Sarteoria, sino que también le tiene que solicitar esa autorización al URA. Nada más. Nosotros damos las licencias y las autorizaciones sin depender de que también tengan que pedírselo a otro organismo si corresponde. Por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad en que este ayuntamiento haya dado las autorizaciones oportunas y URA tendrá que dar las suyas oportunas. Ya está. Por eso le quiero decir que no hay ningún inconveniente para que el procedimiento continúe. Lo único que el promotor, el propietario del terreno, no podrá derribar el pabellón hasta que no tenga la autorización de URA correspondiente. Yo termino y luego, si quiere, volvemos. Venga, señora Antxordo. A ver, hemen jartzen du orden de parada inmediata, alegia, eskatzen du orden de parada inmediata, otsailaren 19an jartzen duelako etorri zala bere inspektore bat, uraren inspektore bat, eta botatzen ari zialako. Besteik gabe, badakit, ez duela udalarekin ikusi berrik, eskatzen dedana da, udalak rekapazitatzeko eta hau bertan bera uzteko. Besteik gabe. Bueno, lo que le estaba diciendo, el que hayan presentado está escrito el URA no quiere decir que el procedimiento vaya a impedir el derribo del edificio de la TST. Señor Naya, la realización en mayor explicación de la última sentencia en relación a los terrenos cercanos a proximidad a Cascarro. Son terrenos que había que realizar la expropiación. La familia propietaria de los terrenos nos solicitó que realizáramos la expropiación, lo que pasa es que tendríamos que llegar a un acuerdo a lo que era el justiprecio. Como voluntariamente no ha habido un acuerdo entre las partes, lo que ellos solicitaban, este ayuntamiento solicitábamos, fuimos al Tribunal de Justiprecio para que nos marcaran cuál era el precio que teníamos que pagar. En ese momento lo que establecieron es que el valor que tenía la parcela era en torno a unos 500.000 euros. La familia propietaria no estaba de acuerdo con ese justiprecio establecido y, por lo tanto, eso es lo que han recurrido a los tribunales en primera instancia. Y en primera instancia los tribunales le han dado la razón a que el precio total de la parcela estaría en torno a los 5 millones de euros, como usted decía. Una vez que nosotros hemos tenido conocimiento de esa sentencia, la orden que se le ha dado al secretario es presentar el recurso correspondiente en el Tribunal Supremo. Estamos a expensas de saber si ese recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la Sarteoria es admitido a trámite. En el caso que sea admitido a trámite, tendremos que ir a juicio y ver lo que el Tribunal Supremo resuelve. Si no es admitido a trámite, lo que se quedará es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, por el cual tendremos que hacer la expropiación por los 5 millones de euros. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno, siendo conocedor de que había este litigio, que no es un litigio generado ahora en este gobierno, sino que viene ya de largo tiempo, lo que ha hecho es ir guardando el remanente de tesorería, como ustedes saben, siempre aquello que a final de año va quedando de la cuenta de liquidación, de aquello que no se vaya gastando. Hemos ido creando una bolsa para que en este momento ya tenemos el dinero en el caso de que nos tuvieran que la sentencia fuera favorable de nuevo en segunda instancia a la familia y tuviéramos que expropiarles con los 5 millones. Por lo tanto, en estos momentos tenemos capacidad económica para hacer frente al pago de esa parcela. El debate en sí está en que esa parcela es una parcela rural y como rural estábamos dispuestos a expropiarlo, por eso eran los 500.000 euros,
pero la familia considera que, bueno, que esa parcela tiene un mayor aprovechamiento si se recalifica a urbanizable. Nosotros en todo momento hemos dicho que no hay ningún planteamiento en las normas subsidiarias por parte de este ayuntamiento para cambiar la calificación del suelo de urbano a urbanizable. Ellos argumentan que ya todo lo que es la zona de Cocheras está urbanizada, la zona de Zatarain también, y que, bueno, quedar esa isla ahí, pues que podría ser urbanizable y, por lo tanto, el ayuntamiento sacaría un mayor beneficio. En ningún momento, vuelvo a decir, en las normas subsidiarias que se aprobaron en 2004 no hay opción y no hay ningún planteamiento, no se ha traído a este pleno ningún planteamiento, ninguna modificación al respecto. Por lo tanto, nosotros siempre defendíamos que comprar el terreno como suelo rural. Por lo tanto, esperaremos a que los tribunales terminen de resolver, pero de todas maneras nosotros ya hemos hecho esa labor de ir guardando esa bolsa de dinero a través del remanente de tesorería para hacer frente en el caso que tengamos que expropiarlo por los 5 millones de euros. En relación a las preguntas que ha hecho EH Bildu, en relación al convenio urbanístico, se firmó con la Nondo por la modificación de las viviendas. Se explicó en este pleno cómo por parte del Departamento de Urbanismo, en concreto del arquitecto del Ayuntamiento, se solicitó a la Nondo que nos entregaran unas viviendas determinadas. Esas viviendas tenían una demasía en metrajes. También nos entregaron una minoración en metraje en garajes, por lo tanto se hizo una compensación y con la diferencia es esa compensación económica que tuvimos que hacer frente a la Nondo. EH Bildu ha presentado un recurso y tendrá que ser el departamento correspondiente el que le conteste. No sé si el departamento ya ha realizado el recurso correspondiente, si le van a notificar, eso lo están llevando los técnicos, no es una labor que estemos nosotros encima de ella. Pero de todas maneras usted debería de saber que si su intención es ir a los tribunales, la ley establece que en el caso que haya 2 meses sin respuesta, es un silencio administrativo desestimatorio. Por lo tanto, se estaría rechazando ya el recurso que ustedes administrativo que hubieran interpuesto y podrían ir al contencioso administrativo sin problemas. Si ustedes consideran que es lo que deben de realizar, es su decisión. Si lo que esperan es decidir a que resuelvan el recurso administrativo, pues será el departamento, los técnicos del departamento correspondiente el que tendrán que redactarle la contestación a ese recurso. En relación a la incineradora, es verdad que me he reunido con varios representantes de Gurasos, con 2 padres del Colegio Landaberri y con un letrado de un ayuntamiento que parece ser que está liderando todo el movimiento de Gurasos, en el cual me estuvieron explicando todo un proceso participativo que habían llevado adelante en relación a la incineradora, que es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de la Sarteoria, y creo que ya lo hemos informado. Es que la declaración de impacto ambiental que aprobó el Gobierno vasco en relación a la implantación de la incineradora en los Altos de Zubieta, lo que obligaba era que tuviera 4 cabinas de medición de la calidad del aire, una en Zubieta, otra en Andoain, otra en la Sarteoria y en Usurbil. Es verdad que había 2 cabinas que los parámetros de medición eran los más altos, que eran la de Zubieta y la de Andoain, mientras que la de Usurbil y la de la Sarteoria tenía unos parámetros inferiores de medición. Lo que nosotros hemos planteado a GHK era que no considerábamos esa diferenciación de medición de parámetros, que queríamos que la cabina de medición del aire tuviera los mismos parámetros de medición que tenían el resto, siendo además la Sarteoria el municipio de mayor población y el mayor cercano a la planta de incineradora. Y desde GHK se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento por el cual van a sacar la licitación para
ampliar las mediciones de la cabina de medición de aire que tenemos implantada en el Parque de Chimistarreta. Eso fue algo que firmamos, vino el presidente de GHK, que es el diputado de Medio Ambiente, y firmamos aquí, en este pleno, ese convenio para que la cabina de medición del aire tenga los máximos parámetros que la ley obliga a tener. Y en relación a la intervención de la señora Elizegui, me sorprenden muchísimas cosas que usted ha dicho. Y yo creo que dice que el Gobierno que ni es correcto ni es coherente. Yo creo que usted tampoco con su intervención lo está siendo. Habla de un órgano que compone este ayuntamiento, como es la Junta de Portavoces, diciendo que es un órgano masculino. Bueno, pues la portavoz del Partido Socialista es una mujer. La que hasta hace poco tiempo ha sido portavoz de AJPNV es una mujer. Usted no sé por qué no quiso venir, porque usted ha intervenido en este pleno y usted no es la portavoz, es portavoz adjunta. Porque si vamos a la estricto, usted tampoco tendría que haber intervenido hoy, porque existiendo un portavoz y estando su portavoz presente, el que tiene que intervenir es él, no usted. Por lo tanto, igual que yo, durante toda esta legislatura he permitido al resto de concejales y portavoces adjuntos y no portavoces intervenir, nunca ha habido ningún impedimento, y sino que lo diga cualquier concejal de este pleno, a que el portavoz de cualquier formación política sea sustituido. Pero me sorprende porque por lo menos aquí el Partido Socialista ha tenido durante 24 años una alcaldesa. EAJ-PNV ha tenido una candidata durante, me parece que 3 legislaturas, si no me equivoco, o 2 legislaturas, señora Alcorta. El Partido Popular también ha tenido candidata y concejala portavoz. Aldula Sartoria puede, no podemos decir lo mismo porque es la primera legislatura. Pero ¿cuántas candidatas de H. Bildu ha habido durante la legislatura en este ayuntamiento? Se lo digo yo, ninguna. Y el candidato en las próximas elecciones vuelve a ser un hombre. Es sorprendente venir a defender.
formaciones que tienen representación en los ayuntamientos. Entre ellas, las que estamos hoy aquí, también tienen representación. Y si ya hay un consenso alcanzado en la Asociación de Municipios Vascos, pues qué mejor que recogerlo. Lo mismo hacemos con mociones en favor del euskera, en favor del cáncer, en favor de diferentes temáticas. Dice que no ha habido coordinación con el movimiento feminista de la Sarte Oria. Yo creo, y vuelvo a decir, hablé en su momento con el señor Barrio en esa junta de portavoces y le dije que no es así. Se ha coordinado de tal manera de que han hecho solicitudes para la cesión de sillas y mesas para hacer una comida en Oquendo. Y este ayuntamiento les ha cedido las sillas y las mesas y todo aquello que el movimiento feminista ha solicitado, así como esa manifestación que hicieron por las calles de la Sarte Oria. Todas las concentraciones institucionales, señora Elizegui, todas se realizan a las 12 del mediodía, todas, ya sea por un asesinato de terrorismo de ETA, como hemos venido realizando durante todos los años, ya bien sea por un acto de violencia de género, ya bien sea por un tema del día del 8 de marzo, todas las concentraciones institucionales está instaurado, no solo en este ayuntamiento, sino en todos los ayuntamientos, en las diputaciones, en los gobiernos de cada una de las comunidades autónomas. Todo está marcado, institucionalizado a que se realicen a las 12. Y se habló con ellas para que, una vez que finalizara la concentración, ellas pudieran iniciar toda la programación que son libres de poder realizar porque se autogestionan, se autorregulan y ahí el ayuntamiento no ha entrado ni a poner ninguna pega ni a condicionarles en nada, sino que le ha dejado total libertad y autorizando todo aquello que ellas han solicitado. O sea, por lo tanto, si no hubiera una coordinación o voluntad de este procedimiento, creo que no pueden decir que este ayuntamiento les ha puesto una pega de no podéis hacer esto, o no podéis ir por aquí, o no podéis estar. En ningún momento se ha puesto ninguna pega. Todo lo contrario. Lo que sume con toda la programación que organiza desde el departamento y desde el centro cívico, más la programación que se realiza desde el movimiento feminista. Hablamos también en materia de la programación en sí. Cada vez está siendo más la programación que se recoge en la actividad desde el Departamento de Servicios Sociales. Y no solo el día 8 de marzo, porque la programación está siendo más allá de ese día, porque se realiza cuentacuentos infantil para trabajar con los niños, no niñas solas, niños y niños, porque hay que educar desde la infancia, para trabajar también desde el hogar del jubilado, porque hay actividades dentro del hogar del jubilado, para que también se trabaje en materia deportiva. Desde el Gazteleku también se han realizado actividades. Ha sido una programación muy amplia y, sobre todo, dirigida a diferentes sectores de población. No solo concreto a un sector determinado, no. Desde a niños, jóvenes, adultos y mayores. Todos podían participar. En materia, me dice que usted ha participado en todas las actividades que ha organizado el movimiento feminista. Sí, pero no ha participado, por ejemplo, en los que ha organizado el ayuntamiento. Y le vuelvo a decir, todo suma. Nada es incompatible. No es por estar a favor de los actos que organiza el movimiento feminista, hay que estar en contra de los del ayuntamiento. No, señor. Uno no es incompatible con el otro. Todo suma, organizado por el ayuntamiento, movimiento, y ojalá no fuera necesario, porque entonces eso sería que la igualdad es algo real y no habría que trabajarla. Ojalá no fuera necesario, pero desgraciadamente hay que trabajar. Y ahí han estado los concejales socialistas, yendo a todas las actividades y sobre todo las mujeres que ocupan un cargo de responsabilidad dentro del grupo municipal socialista. Por lo tanto, esto de decir, usted ha ido, ¿quién no ha ido? Usted ha estado en segunda fila. Creo, vuelvo a decir,
La batalla del feminismo no es algo solo que tienen que luchar las mujeres, sino también los hombres. Y eso creo que es algo importante, porque ojalá si los hombres fueran feministas no habría esta situación de desigualdad que hay y no habría casos de violencia de género, por ejemplo, porque pondrían a la mujer en el lugar que le corresponde y no en el que desgraciadamente ahora mismo no tiene. En relación a los técnicos de igualdad, este ayuntamiento tiene técnicos de igualdad, señora Alicegui, y se lo vuelvo a decir. Y encima es algo que pongo en valor a la gestión que ha hecho EH Bildu en este ayuntamiento, porque fueron contratados por ustedes. Mientras ustedes gobernaron, ustedes sacaron la licitación del Centro Cívico de la Mujer y exigieron que el personal existente fueran técnicos de igualdad. Y el personal que existe tiene el máster en igualdad. Y eso lo hicieron ustedes, y nosotros lo ponemos en valor. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Existen dentro del ayuntamiento técnicos de igualdad. Hablan de la necesidad de la contratación dentro del ayuntamiento. Y vuelvo a decir, siempre hemos hablado, la igualdad no es algo de los servicios sociales. La igualdad es algo transversal de todo el ayuntamiento y de todos los departamentos. De la contratación. Bueno, ustedes han estado 4 años gobernando este ayuntamiento. Dentro de esos 4 años han sacado la licitación del centro cívico y exigieron el máster de igualdad a los trabajadores y trabajadoras del centro. Pero no sacaron ninguna oposición para la creación de un técnico de igualdad. Por lo tanto, cuando habla usted de coherencia o no coherencia, sobre todo cuando usted tiene detrás de usted 4 años de trabajo de EH Bildu, donde ustedes podían haber hecho. ¿Cuánto han hecho ustedes por materia de igualdad? ¿Cuánto fue la programación que durante estos 4 años realizó el ayuntamiento en materia de igualdad? Por ejemplo, algo que ha hecho este ayuntamiento y que ha hecho el Departamento de Servicios Sociales y que ha hecho el Centro Cívico de la Mujer. Las mochilas moradas viajeras que van de casa en casa, que cada uno de los niños lo puede recoger. El punto Morea en cada una de las bibliotecas, tanto el infantil como el adulto. Son cosas que no solo se hacen el día 8 de marzo, porque para trabajar por la igualdad se tiene que trabajar los 365 días del año. Y durante todos estos años, este Gobierno municipal y sus concejalas a la cabeza han venido inaugurando, como le vuelvo a decir, el punto lila para los niños con todos los libros y DVDs relacionados en materia de igualdad. Este año hemos editado la guía para adultos. Hemos creado las mochilas viajeras para que los niños se las puedan llevar a su casa, no solo con libros, sino con información en materia de igualdad. Esto también trabajo realizado en colaboración con los técnicos de igualdad del Centro Cívico, con la técnico de la Biblioteca de la Casa de Cultura. Por lo tanto, vuelvo a decir, yo nunca, señora Alicegui, le echaré yo a usted en cara, ni a usted, ni a ninguno de sus concejales, si están o no están en los actos del 8 de marzo. En ningún momento le echará en cara si son suficientes o insuficientes, porque partimos de la base de que todo es insuficiente. ¿Es suficiente lo que ha hecho el movimiento feminista? ¿Es suficiente lo que ha hecho el Ayuntamiento de la Sarte Oria? Pues a lo mejor es insuficiente lo que han hecho ambos. Pero vuelvo a decir, siempre es de agradecer todo lo que se hace, aunque sea insuficiente. Pero nunca, vuelvo a decirle, le reprocharé a EH Bildu si están en un acto o no están, porque ellos decidirán. Aquí hemos hecho una entrega de premios. Estaban las concejalas del Partido Socialista. Las concejales de EH Bildu no fueron a la entrega de los premios de los murales y aquí está la prensa, que fueron y no estaba ninguna de ustedes dos. Y no se lo reprocho. Yo no vengo a un pleno a decirle, señora Alicia, que ustedes no han venido a los actos que organiza el Ayuntamiento en materia de igualdad. No, ustedes decidirán a cuáles pueden ir y a las cuales no pueden ir. Pero vuelvo a decir, agradecido no solo que vengan mujeres, sino ojalá
más hombres tomen la decisión de asumir posicionamientos y principios feministas para que exista una igualdad real. Y lo vuelvo a decir, que EH Bildu, de una vez por todas, tome ejemplo y que elija una candidata mujer para la alcaldía de Lasarte-Oria. Ahí demostrará que realmente creen en la igualdad. Muchísimas gracias. Bueno, ni ez nahi sartuko nik zer esateten, zu zer esaten duzun, nik jarri ditut gure irizpideak, gure sinisteko moduak, gure ikusteko moduak, eta zuk zureak desberdintzen gea, esan deten bezala, desberdintzen gea gauza askotan. Punto, ez nahi sartuko bada nobegoa, edo bestea txarra guk esaten dugu, guretzako martxoak 8an eragile nagusia mugimendu feminista zala egun horretan, eta punto, hortikan aurrea, ez naiz gehiago sartuko. Irakurtzen ditzen bitartean ere, esan dut, banekila esango zen egutela, bozeramaile batzordera gu juteko aukera geneukalan nahi bagenun. Esan dizu niretzako hori zureketa zala, niretzako berez gune hori maskulinoa dalako. Eta horregatikan, lehen urtean hori ikusita sortu genuen gu emakumeok, gune bat gu emakumeok eragile nagusia ginana, guk sortu genuen. Ez dut esan ere, esan dituzun gauza asko, nire hitzetatik anatereztianak dian nire ustez, ez dut esan ere, ez dut kritikatu ere etzala Zerbitzu Sozialetako komisioera eraman, hori ere ez dut esan, naiz eta zuke gero ipatu dezun, nik esan etenen bakarra dela, guk emakumeok gehala, horretarako, niretzako, martxoak 8an, testu horiek erabakitzeko eragileak, punto. Eta lehen urtean horregatikan bide bat hartu genuela, punto. Desberdin ulertzen ditugu gauzak, oso ondo, punto, no hay más. Desberdin ulertzen dugu ere, irutzen zait harremanen norabidea. Nik esan dut zehazki, eta dago grabatuta idatzia eta dena, esan dut zehazki, harreman zuzena emakume zinegotziok, udaletxe honetakoak ez genula izan, bueno, gu bai, ez genula izan martxoaren 8ko asanbladekin, emakumea hautetxiok esan dut. Eta zuk esan diazu, harremana baietz egon dela. Bueno, nik desberdin ulertzen dut, eta ez da ez bat hobea ez bestea, nik ulertzen duten bezala, niretzako egun horretan martxoak 8ko asanbladekin harremana, zuzenean ez da itxoin behar beraiek deitzea zuzenean, guk jun, galdetu, eta harremana zuzenean guk sortu behar dugu udaletxitikan. Punto, desberdin ulertzen dugu, no hay más. Harremana izan ez dutela zuek badio zue, bueno, txintxarrin ere, azkeneko parrafoan, martxoak 8ko asanbladari egindako elkarrizketan, jartzen du, udalak elkarreteratzea deitu du 12etan, egitaraua moldatu dute ez zapaltzeko, martxoak 8koak. Eta baina guk ez dugu babestuko, hori esaten du asanbladak. Ez dugu harremanek izan, punto, ez nahi sartuko, ni ez naiz asanblada hortako kidea. Hori txintxarrin erakurri dut, eta badakit harremana hori deitu zaizuenean izan dela. Nik esan detena eta badakit, hemengo emakume hautetxi emakumeok, ez degula zuzenean, hasieratikan harremanak guk hasi. Punto, ulertzeko modu desberdina dira. Zehazki, itzein dut martxoak 8 egunari buruz, orduan, ez nahi sartu ere ingo, itzein dituzun beste gauza guztiekin. Gero, bestetikan ere, que reprotxau, a ber, kin no ha ido, nik ez dut horren inguruan ez esan, nik esan dut, gu egon ginela bietan, nik esan detena da bakarrikan galdera indet hausnartzen usteko, gizonei, galdera bakarrikan egin dizuet, ea benetan, uste dezuten egun horretan lehenengo filan edo bigarrengoan egon behar dizuen. Punto, ez dut esan egon edo ez egon, ez dut esan. Eta ez dut esan ere, etzinatela hemengo hautetxiok mugimendu feministan deialdietan ez egotea edo, ez dut ezer horren inguruan esan, ez diot, inorri ezer esan ez egoteagatik edo bai, inorri, bakarrik esan dut gu egon ginela, ez diot inorri ezer aurpegiratu. Técnico de igualdad. Nik esan dut, udaletxe honetako RPT-an, udaletxeko langileen erlazioan ez dagoela tekniko de igualdad. Mantentzen dut, ez dago. Subkontratu bat dagoela eta hor, EH Bildu jarri zitula irizpideak bertan egoteko berdintasun teknikari bat eta sexuologo bat, bai, baina udaletxeko RPT-an ez dago. Eta hori, hola da, ez dago? Ez nahi sartuko ere asko, esan nahi zer egintzen duten, zerretzen duten egin, gaur eta hemen, badakizu egia esan daitekela egiaren zati bat, egiaren zati osoa. Zati osoa esan da, aurreko legegintzaldian, badakizun bezala, 2011an lege bat jarri zan indarrean, Ley de Sostenibilidad Financiera, non lege horrek etzun usten oposiziorik ateratzen. Hori badakizu orduan egi osoa esaten balin badezu,
Bueno, pues aurrera guaz. Eta, hori da, bukatzeko hoxe. Nik ez dut exigitu, ez da momentu batean da ez dut exigituko, bakoitzak non egon behar duen, nik bakarrikan errepiketzen detena da guretzako martxoan 8an eragile nagusia, mugimendu feminista dela. 12an ordutegia dela, beti 12an dela ordutegia? Bueno, a ver, por favor, ezin da aldatu 12tatik 12:30 ordu bat atara, bueno, hori nahi badezute, ulertzeko moduak dira, jazta. Eta, bueno, bukatzeko ja, besterik gabe, zer egin behar dugun, gure zerrendetan zer ez dugun egin behar, hori ikusiko dugu, lehenago ere esan dut guzti honek sakoneko arrazoi gehiago baditula, eta horiek ere, hitz egiteko dira, ez naizela gaur sartuko, eta bukatzeko, gogorarazi, ze askotan astutzen zaizue, ez dakit nahita edo ez nahita, baina EH Bildu koalizioa dela, ez dela ezker abertzalea soilik. Muchas gracias, señora Elizegui. No voy a entrar, usted entra en lo que quiera, lo que le interesa, sí, en lo que no le interesa, no, pues entonces también tendrá que aceptar que los demás también entremos en lo que queremos, en lo que nos interesa. Pero claro, lo que escuece y duele es lo que usted no quiere entrar. ¿Qué es una coalición? Bueno, ¿y qué? Vuelvo a decir, aquí se ha presentado Batasuna, EHB, ANV, es de todo. Dentro de lo que son las siglas de la izquierda abertzale ha habido de todo y nunca ha habido una mujer. Vuelvo a decir, es un órgano masculino, porque ustedes quieren, vuelvo a decir, perfectamente podían elegir que usted fuera la portavoz en este ayuntamiento y no lo han querido. Usted podía perfectamente ir y no quieren. Entonces, no pueden juzgar que un órgano es masculino. Vuelvo a decir, el Partido Socialista tiene una mujer. El Partido Socialista ha hecho listas cremallera aunque no le corresponda según lo establecido por la ley. Igual que lo pueden hacer ustedes, te quiero decir. Ustedes pueden perfectamente nombrar a una portavoz. Y para materias, nosotros en nuestro grupo municipal tenemos las materias repartidas y durante estos 4 años, en función de qué temas son, interviene la señora Acevedo, interviene el señor Valdivia, interviene... Y ustedes también lo pueden hacer. Y si es un tema de igualdad, que es una moción, ustedes sabían cuando le llegó la convocatoria que lo que se iba a trabajar era la declaración del día 8 de marzo, podían haber dicho su portavoz, señora Elizegui, venga usted, que es una materia de igualdad y es una materia que usted lleva. Y nadie le hubiera echado de la Junta de Portavoces. Y lo sabe. Y lo sabe. Nadie hubiera puesto ni un pero en decir qué hace usted. Nadie está reprochando si hay que estar o no hay que estar. Le vuelvo a decir, el estar o no estar es una decisión personal, viendo las posibilidades de cada uno. Usted el que está diciendo es si hay que estar en primera fila, no hay que estar en segunda fila, perdón. Bueno, es que ahora tenemos que... No sé en concreto por quién lo dice, porque no he visto la fotografía de la concentración. Pero bueno, hasta ese nivel, si no sabemos ni saber ni dónde nos podemos sentar... bueno, me parece un poco... Y bueno, cuando habla de la RPT, en la RPT del ayuntamiento no hay un técnico de igualdad. Es verdad, no lo hay. Tampoco hay educadores de calle y están subcontratados. Y no pasa nada. Y no es necesario la labor que están haciendo los educadores de calle. Es que la subcontratación del trabajo es lo que está permitido por la ley. Y lo que dice usted es que teníamos una ley que nos impedía la contratación. La misma ley que existe vigente ahora mismo. Señora Elizegui, la misma ley. Porque lo que permite es en función de las jubilaciones que ha habido el año anterior. Claro, está usted diciendo que es algo integral en el ayuntamiento. Un técnico de igualdad no es una trabajadora social. Un técnico de igualdad no es una trabajadora social. Bueno, pues le estoy diciendo, le digo, no es una trabajadora social. Bueno, señor Lizarraga, tengamos la fiesta en paz, que quedan 2 meses para finalizar la legislatura nada más. La misma ley que tenía usted, pues es que mejor me lo está poniendo.
señor Lizarraga. La misma salvedad la tenían ustedes. Sí, la policía municipal, no vengan. Bueno, señor, no tengo, si me equivoco no tengo ningún problema. Ojalá ustedes tuvieran lo mismo, pero son más burugogorra que, bueno. Sí, señor Lizarraga, pero vuelvo a decir, que tengamos la fiesta en paz, que nos quedan dos meses para terminar la legislatura. Vuelvo a decir, la subcontratación del personal no es ningún problema. Educadores de calle, creo que ninguno de los 17 que estamos aquí vamos a poner en duda que es una necesidad y que el trabajo que están realizando es necesario. Y no están dentro de la plantilla de este ayuntamiento. Igual que no está en la plantilla de los técnicos de igualdad que están contratados en el Centro Cívico de la Mujer. Y sin más, no vamos a alargar este tema. Señora Alicia, para que vea la voluntad de que nadie le impide poder hablar. Ez, bakarrikan bukatu nahi dut esaten berriro ere, ez naizela sartuko esate dituzunekin, dialako ikuspegi desberdinak, eta jazta, ikuspegi desberdina dira. Guk berriro errepikatzen dut, hemen esan ditugun guzti horiek dia gure ikuspegiak. Eta bukatzeko errepikatzen dut guretzako martxoak 8an egun horretan, mugimendu feminista dela, eta lasarten ere martxoak 8ko asamblea da, egun horretan eragile nagusia hori da gutzako. Eta bide batez berriro ere zoriondu egun horregatik handenei. Muchas gracias, señora Lizegui, pero ve cómo son burugogor. Yo no es porque un hombre termine por encima de una mujer, pero es que el que termina los plenos no es la portavoz de H. Bildu. Termina el alcalde, pero parece usted que siempre lo que quiere es R. Por lo tanto, creo que en sus dos intervenciones ya había quedado claro, pero señor, ¿usted también quiere? Hablen ustedes. Por lo tanto, ha quedado muy claro, señora Elizegui, su intervención. Le doy las gracias y creo que la intervención por parte de este alcalde también ha quedado claro. Y sin más, damos por terminado el pleno.